Hola a todos. En este video vamos a trabajar lo que es la práctica social del lenguaje número 1, que tiene como nombre elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Esta práctica social del lenguaje va a durar 2 semanas aproximadamente. Durante esas 2 semanas vamos a estar trabajando ese tema. Dentro de ese tema tenemos lo que son los aprendizajes esperados, que nos marcan tres. El primero es que ustedes elaboren guías de estudio con base en las características que identifica en exámenes y cuestionarios. El número 2 es identificar distintos formatos de preguntas de exámenes y cuestionarios. Y por último, identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de información que solicites. Esta práctica social del lenguaje la vamos a estar trabajando en nuestro libro de la página 9 a la 14. Ahí en la planeación que yo les puse, ahí viene cómo vamos a ir trabajando durante todas las semanas. Acuérdense que español trabajamos de lunes a viernes, igual que matemáticas, y las demás materias se van a ir intercalando por días. Para iniciar tenemos que leer lo que es el propósito de esta práctica social, donde habla que aquí debes de elaborar guías de autoestudio a través del análisis de diferentes tipos de preguntas, como las que se utilizan para construir cuestionarios y exámenes, además de que reconozcas las funciones y características de esas evaluaciones e identifiques diferentes estrategias para responderlas de acuerdo con la manera en la que están planteadas. Para empezar, vamos a nuestra página número 9 del libro de español y nuestro primer apartado o nuestro subtema sería lo que conozco. Dice que a lo largo de nuestra vida vamos a presentar diferentes evaluaciones. Por ejemplo, en la escuela se evalúan el aprendizaje para incorporarse a la secundaria y a la preparatoria se realizan exámenes de ingreso. Ustedes en el transcurso de su vida escolar han estado trabajando lo que son los exámenes para conocer sus aprendizajes e incluso para aprobar año. Ahorita a ustedes les va a tocar un nuevo nivel. Ustedes tienen que realizar un examen de ingreso a lo que va a ser la secundaria cuando ustedes terminemos este ciclo escolar. Para iniciar, vamos a trabajar con unas diapositivas que yo tengo aquí, que estuve realizando. Estas diapositivas nos van a ayudar a entender un poco más el tema en sí, porque realmente no es tan complicado. No, los aprendizajes esperados nos marcan algo difíciles, pero realmente no lo son, porque son 3 puntos muy elementales para ese trabajo. Nuestra práctica social del lenguaje número 1 ya sabemos que tiene como nombre elaborar guías de estudio para la resolución de exámenes. Para empezar vamos a buscar o a entender qué es lo que es un examen. Entonces aquí nos habla que un examen es la evidencia de los conocimientos y habilidades que permiten identificar fortalezas y debilidades. Exactamente. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un examen de un bloque o de un trimestre, como actualmente lo trabajamos, el maestro, en este caso yo, la docente, voy a ver de qué manera ustedes están aprovechando todo eso que estamos viendo en el salón de clases. Para eso a mí me sirve el examen, para que yo tenga contemplado cuál es su avance de ustedes y si ustedes están al 100% acatando los aprendizajes esperados que deben de tener a lo largo del ciclo escolar. Además que los exámenes también se componen de reactivos y consisten en formulación de preguntas o problemas para ser contestadas por el alumno. En este caso, la formulación de preguntas se basa más a los exámenes de español, de ciencias naturales, de historia, geografía, formación artística. E incluso puede haber algunas preguntas en la materia de matemáticas. Sin en cambio, también existen problemas matemáticos que son los más usuales en esta materia. También recuerden que además de los exámenes, existen herramientas y guías de estudio como los cuestionarios, resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptuales, entre otros. Algunos de estos que están aquí mencionados ustedes ya los conocen. De hecho, los más usados son los cuestionarios, resúmenes y un poco, no tanto o no los manejamos tanto como quisiéramos, son los cuadros sinópticos y mapas conceptuales, porque desgraciadamente a veces nos confundimos entre el concepto de cada uno, entonces no sabemos cómo elaborarlo. Incluso les puedo decir que para mí lo más
lo más bueno o lo recomendable para hacer una guía de estudio es un cuadro sinóptico y mapas conceptuales. Pero aquí vamos a ver de qué manera se acomodan ustedes o se acoplan a cualquiera de estas herramientas, porque les comento que al finalizar el tema, ustedes tienen que hacer una guía de estudio. Entonces deben que trabajar un cuestionario, un resumen, un cuadro sinóptico o mapa conceptual. Depende cómo ustedes se acomoden con estas guías de estudio o herramientas. Para empezar, el cuestionario nos habla que es el instrumento para reafirmar conocimientos. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o variables a medir. Ese es un ejemplo de un cuestionario. Aquí, si ustedes se dan cuenta, vienen 5 preguntas, de las cuales las 5 ninguna es igual. Bueno, las respuestas no son iguales. En primer caso, número 1 dice, ¿cuáles son las capas que forman la Tierra? E incluso en la respuesta viene una rayita. Entonces aquí ustedes tienen que escribir la respuesta de esta pregunta como tal, en puño y letra. Segunda pregunta, viene ¿en cuál capa desaparece la fuerza de gravedad? Y vienen varias opciones, viene inciso A al inciso D. Esas preguntas, aquí solamente hay una sola respuesta, ustedes deben de ver cuál de las 4 es la respuesta correcta. Número 3, los movimientos del manto desplazan a los continentes. Entonces aquí solamente te están dando 2 opciones, sí o no, no más. Perdón. La 4, la Tierra tiene una profundidad de, aquí ustedes tienen que complementar la respuesta de esta oración. Y por último, ahora sí, viene en el núcleo externo de la Tierra se genera la gravedad y aquí vienen 2 opciones igual, falso o verdadero. Entonces aquí hay 5 opciones o 5 diferentes preguntas que van dentro del cuestionario. Posteriormente vamos a ver qué tipo de preguntas existen dentro de un cuestionario, las cuales vamos a estar trabajando a lo largo de este tema. Dice que las preguntas de los cuestionarios deben de estar redactadas de forma clara, coherente y organizadas, estructuradas y secuenciadas según el objetivo del cuestionario. Esas preguntas pueden ser fundamentalmente de 2 tipos. La primera es tipos de preguntas, son preguntas abiertas y preguntas cerradas. La primera tipo de pregunta son las abiertas. Entendemos como preguntas abiertas aquellas que dan al encuestado la posibilidad de contestar empleando sus propias palabras. Efectivamente, si nosotros vemos el ejemplo pasado, en la primera pregunta, aquí a mí me dan como función la cuestión aquí es que yo conteste con mis propias palabras qué es lo que yo sé sobre cuáles son las capas que forman la Tierra. Aquí yo tengo que escribir lo que yo entendí en su momento o lo que yo sé. Entonces, esa es una de las preguntas abiertas o un ejemplo de ella. Las preguntas cerradas son las más utilizadas, son más fáciles de analizar y a la hora de contestar requieren menos tiempo y esfuerzo, pero al plantearlas tienen que abarcar todas las posibilidades de respuestas y limitan las cuestiones de los encuestados si esto no se ve reflejado en las opciones. ¿Qué quiere decir que limita? Que solamente hay de una. Yo tengo varias opciones y solamente tengo que escoger la correcta. No puedo decir es la A y la C o la B y la D porque no es la manera correcta como se pueden contestar las preguntas cerradas. O es sí, o es no, o es falso, o es verdadero, o solamente una opción. Después de esto, de terminar la parte de un cuestionario, nos vamos a la segunda herramienta. La segunda herramienta hablamos sobre el resumen. El resumen también es una herramienta muy utilizada para nosotros los docentes. Usualmente decimos lee la página 14 a la 20 y hazme un resumen de lo que entendiste. Hazme lo más importante que tú hayas entendido. Entonces, de eso se trata un resumen, de hacerlo lo más pequeño, lo más corto posible para que tú puedas entender de una manera mejor. Dice que el resumen es una exposición abreviada, concisa, sobre los puntos más importantes de un texto. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita. ¿Oral en qué sentido? Yo les puedo poner a lo mejor en clase de geografía que ustedes me hagan una exposición del sistema solar.
Entonces, de toda la información que yo les voy a dar del sistema solar o que ustedes van a encontrar en internet, en libros, en cualquier otro lugar donde haya información acerca de ella, ustedes obviamente no me van a decir todo lo que entendieron, no todo lo que tenían, todo lo que buscaron. Sin embargo, ustedes de toda esa información, a lo mejor de 10 hojas, solamente lo más importante son 2 hojas y lo demás es pura paja. Entonces, el resumen a mí me sirve para eso, para saber, buscar lo más importante y no estar hablando y hablando cosas que es pura paja, que no sirve en lo absoluto. Entonces, aquí de manera oral sería un resumen como tal una exposición y de manera escrita pues ya sabemos que es acerca escribir en tu libreta o en un cuaderno lo más sobresaliente y los puntos más importantes y relevantes de cualquier tema. Acuérdense que debe de ser objetivo, debe de ser claro y coherente. No puedes hablar de los animales y después me estás hablando a lo mejor de la ciudad. Tiene que ser algo coherente, ¿sale? Es una técnica de síntesis mediante la cual llevamos un texto a su expresión más esencial, apuntando las ideas más importantes y los aspectos más relevantes del tema, como ya les había mencionado antes. Su objetivo fundamental es facilitar al lector la comprensión de un texto. Para mí ustedes deben de, en su resumen, al momento de que yo lo lea, yo debo de entenderlo completamente lo que ustedes me quieren dar a entender a mí. Entonces aquí lo fundamental es facilitarme o facilitar al lector la comprensión del texto en su totalidad. Aquí les tengo una pequeña imagen donde nos habla acerca del resumen, algunas características de ella. La primera característica es que el resumen es un solo párrafo. Bueno, incluso no puede ser un solo párrafo, pueden ser más párrafos. Contienen ideas principales. Se escribe en tercera persona. Se emplean palabras propias y un tercio del texto original. O sea, no quiere decir que es copy y pego, sino que puedo incluir algunas palabras mías para hacer un resumen. Posteriormente, la próxima herramienta a ver son los cuadros sinópticos. Es una representación gráfica de ideas para una mejor comprensión de temas y memorización de conceptos. Un cuadro sinóptico expresa visualmente, es una estructura lógica y jerárquica. La información con sus subcategorías y la relación entre ellas. Es una técnica de estudio o herramienta de aprendizaje que ayuda a visualizar y ordenar mejor la materia. Aquí en esta imagen podemos ver cómo es en sí un cuadro sinóptico. Algunas características es que llevan llaves, lleva su tema principal, llevan sus subtemas y lleva su contenido de cada subtema. Incluso también para separar, mencionado antes, lleva sus llaves. Eso es muy elemental de un cuadro sinóptico. Entonces es muy importante que aprendamos acerca de los cuadros sinópticos, ya que realmente yo pienso y creo que es lo mejor para una guía de estudio, porque aquí del tema principal se van derivando subtemas y después de cada subtema voy a escribir lo más importante, lo más relevante de cada uno. Dentro de la última herramienta tenemos como el mapa conceptual. El mapa conceptual es también una técnica de representación gráfica del conocimiento, cuya distribución forma una red en la que los nodos contienen conceptos y están representados por figuras geométricas, pueden ser círculos, óvalos, cuadros, rectángulos, no importa. Los nodos representan los conceptos y las líneas, las relaciones jerárquicas entre dichos conceptos. Aquí les tengo una imagen de los elementos. Son 3 elementos principales del mapa conceptual: los nodos, las líneas y los enlaces. Recordemos que los nodos contienen conceptos, están representados por figuras geométricas, como antes mencionado, en círculos, óvalos, cuadros, rectángulos, infinidad. También incluso hasta luego le ponemos así como nubecitas. El otro elemento son las líneas, estas establecen la relación, son las flechas que indican el orden de lectura, porque si no tengo una indicación de cómo lo voy a ir leyendo, me puedo perder en algunos conceptos. Después, por último, tenemos los enlaces. Los enlaces son palabras o frases que relacionan los conceptos formados por proposiciones.
Por último, tengo las características de un mapa conceptual. Esto es para ver si cumple su propósito informativo del aprendizaje. Tenemos 4 puntos. Las características del mapa conceptual deben de ser impacto visual, organización jerárquica, síntesis y utilidad. Como primer punto del impacto visual, debe ser organizada y generar impacto visual a través de la disposición de los conceptos y las líneas relacionadas a las ideas principales con las secundarias, la cual favorece la asociación de ideas complejas. Punto número 2, hablamos de organización jerárquica. En la parte superior suele presentarse los conceptos más importantes o aquellos que suponen una categoría. Generalmente, estas ideas principales están destacando dentro de un marco para mostrar una relevancia y se vinculan entre sí a través del uso de líneas. Por último, después sigue la síntesis. La síntesis es resumir a través de palabras claves, porque en un mapa conceptual no podemos a lo mejor vaciar información de una cuartilla, sino que solamente son elementos, palabras claves, oraciones realmente importantes donde donde tengo que sintetizar lo que yo quiero dar a entender. ¿Sabe? Y ahora sí, por último, la utilidad. Acuérdense que los mapas conceptuales se suelen utilizar como una técnica de enseñanza y de aprendizaje, para que de esta manera yo pueda facilitar mi comprensión y el resumen de la información. Les vuelvo a repetir y hago hincapié. Lo que son mapas conceptuales y cuadros sinópticos, en este año yo creo que son fundamentales para una guía de estudio. Se me hacen fáciles, se me hacen correctos para trabajar algunos temas, incluso las temas de geografía, incluso historia, varias materias podemos trabajarlas ahí, y aparte que no hacemos tanta paja de diferentes materias. Aquí está un cuadrito, bueno, un mapa conceptual, vienen las características, vienen sus estructuras. Como habíamos hablado, dentro de sus características es impacto visual, jerarquía, síntesis, utilidad, y dentro de su estructura están los conceptos, las líneas para unir y las palabras de enlace, ¿vale? Esto es más o menos un mapa conceptual. Si ustedes se dan cuenta, tienen su cuadrito, puede ser un círculo, podría haber sido una nubecita. Entonces, aquí las líneas, aquí me están diciendo, me está dando a entender que el mapa conceptual abajo tiene una jerarquía, ¿no? Porque de mi tema principal vendría siendo mapa conceptual, y abajo ya vienen de lo que voy a hablar acerca de ese mapa conceptual. En este caso están hablando de características y de su estructura. Y cada característica viene en su cuadrito y cada estructura viene en su cuadrito. Por último, recuerda que las técnicas de estudio o estrategias de estudio son un conjunto de herramientas que van a favorecer tu proceso de aprendizaje, mejorando el rendimiento y la memorización. Además, es fundamental que el estudiante en la actualidad adopte nuevas medidas que mejoren su rendimiento, con técnicas, trucos o guías de estudio que permitan mejorar tus resultados académicos. Aquí no estoy hablando de un acordeón en dado caso de hablar de trucos, solamente estoy hablando de que tienes que aprender a realizar guías de estudio que te favorezcan a ti como estudiante, o que tú crees que sean convenientes, o en una de ellas cuál es la que más te acomoda. En lo particular, a mí siempre me ha acomodado mucho lo que es el cuestionario, o incluso también los mapas conceptuales o los cuadros sinópticos. En lo particular, yo me he acomodado mucho con ellas.